Pablo Manzotti, autor de Serie Manía, crítico y analista de cine, series y música. Bueno, pero muchísimas gracias. Ustedes deberían pedir, en realidad, aplaudir cuando termina la charla, porque en realidad no saben de lo que voy a hablar y cómo va a salir esta charla, que tiene como disparador algo que es bastante gancho en este momento, que es el tema de las series de televisión, ¿no? Del formato, de la historia de las series de televisión y sobre todo de entender por qué uno se pasa hablando de series de televisión y sobre todo si no ve series de televisión, siente que se está quedando afuera de algo. Eso les pasa, ¿no? A veces sí pasa. No pasaba así antes. Yo hice un clic en el momento en que un amigo que no tenía conocimientos particulares de cine, ni mucho menos, de lo que es la técnica audiovisual, por decirlo de alguna manera, el lenguaje audiovisual, me dijo, estoy viendo Mad Men y me está partiendo la cabeza, ¿no? Mad Men me encanta, para mí eso no es televisión, es cine. ¿Y por qué me dijo eso? Si él no tiene ningún conocimiento de lenguaje audiovisual, ¿qué es lo que le lleva a él a decir eso? Y yo, que lo conozco hace muchos años, me trasladé a la década del 80, veíamos Brigada A, veíamos alguna serie y no pensaba, a nadie se le ocurría decir Brigada A es cine, me está partiendo la cabeza. Brigada A nos encantaba por un montón de cosas, pero nadie decía que era cine. Y ahí es cuando me puse a pensar en esto de la evolución del formato y bueno, eso terminó decantando después de muchos años, porque en realidad vengo trabajando el tema desde la década del 90, terminó decantando en Serie Manía, que es mi libro que ya va a cumplir 4 años. Y es un poco lo que les voy a ir resumiendo acá y lo que vamos a ir hablando acá. Cuando uno habla con periodistas especializados en el tema, que ahora hay muchos, te dicen, y bueno, el cambio, ¿y cuándo es esto que es el lugar común que todos usamos, la era dorada de las series? Estamos viendo la era dorada de la televisión, otra era dorada de la televisión, la era dorada de las series. ¿Y cuándo empezó esta era dorada de las series? Y dicen, y con Sopranos, dicen, con Los Sopranos. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Como mínimo, me voy una década antes de Los Sopranos, 10 años exactos, cuando se empezó a producir una serie que es Twin Peaks. Pero vamos a ponerla en el portapapeles a Twin Peaks y vamos a ir más atrás todavía. Vamos a pensar en la historia de la televisión y la relación que tenía con el cine. Ya en el comienzo, en los comienzos de la TV, sobre todo cuando se hace fuerte en los Estados Unidos, mediados de la década del 40, explota en la década del 50, posguerra, ¿se acuerdan, no? El American Way of Life, el baby boom y todo eso, toda familia tenía un televisor. Bueno, hay una crisis en la industria, porque en realidad, por una cuestión legal, los estudios de Hollywood no podían entrar en el sistema de la televisión, entonces, por eso los canales que ustedes reconocen ahora, CBS, CBS, NBC, NBC, eran radios en realidad. La radio es la que penetra en el negocio de la televisión al inicio. Y es así que algunos shows repiten el formato radiofónico del radioteatro, con su estructura, lo tratan de adaptar y empiezan a experimentar a ver hasta dónde se podía contar drama, contar algo que no fuera noticias, que no fueran imágenes tipo documentales, en televisión. Y a algún momento a alguien se le ocurre y dicen, bueno, tenemos que llamar a alguien que sepa de lenguaje, que es lo que hay que hacer. Y por eso es importante la década del 50, porque viene él, el más grande de todos, el señor Alfred Hitchcock, que era todo un personaje. Y en el año 54 empieza a pensar la posibilidad de un serial, de contar historias autoconclusivas, no como pensamos y como vivimos las series hoy, que se conoció como Alfred Hitchcock Presenta, el show de Alfred Hitchcock, y que inclusive inauguró algo
que o lo consolidó, ya había algunas experiencias, que es el tema de el productor como presentador también. Alfred Hitchcock abría el show y lo cerraba, y te contaba un poco de qué iba ese episodio. Esto no era menor, si ustedes se meten en los libros, porque había algunos capítulos que, por ejemplo, el asesino o la asesina se salía con la suya. Y esto por ley no se podía hacer en los Estados Unidos. Una ley que prohibía que en realidad la justicia, la policía fuera burlada. ¿Y cómo, como lo hacía con la censura ya también en sus películas, cómo burlaba a esa ley Alfred Hitchcock? Bueno, al final, cuando cerraba el episodio, decía, y bueno, y después en realidad a esta mujer volvió a cometer el crimen y la apresaron en algún momento, la persiguió la policía. O sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque empezó a jugar con el formato. Y de hecho, el primer episodio que él graba se llama Breakdown, que lo protagoniza Joseph Cotten. Y si ustedes lo ven, es un episodio muy hablado, muy hablado. Era un episodio radiofónico que él lo traslada y el mismo Joseph Cotten, que ya había sido actor de una película de Hitchcock, lo representó en radio y ahora lo hacía para Hitchcock en televisión. Unos años después aparece un serial que va a ser clave para el cambio y la evolución de la televisión y que iba a influir en el cine también. Fíjense cómo acá se empieza a retroalimentar la cosa. Y es La Dimensión Desconocida. Por ahí no vieron ningún episodio, pero sí la escucharon nombrar en algún momento. La Dimensión Desconocida es una creación de Rod Serling, que era un tipo que venía de los guiones de radio, precisamente. Y también, que hablaba como si eran historias maravillosas, algo de ciencia ficción, pero más que nada el género era maravilloso, historia maravillosa, cuento asombroso, por decirlo de alguna manera. Y utilizaba eso como metáfora para hablar de cosas del mundo, de cosas que sucedían en la realidad, en la cotidianeidad. Hay muchos capítulos que hablan del peligro del hombre sobre la ecología, ya en esa época. Hay capítulos, obviamente, totalmente antibélicos o con temática antibélica, pero claro, como tenía una vuelta de tuerca fantástica, no tenía problemas con la censura. Esos dos formatos, esas dos series, fueron clave a lo largo de los años. Obviamente, son series en blanco y negro, y ahí empieza a ser importante el tema de la tecnología, que después lo vamos a retomar en la década del 90. ¿Por qué? Porque viene la televisión color, se expande el negocio de la televisión y ahí es donde tenemos series, digamos, que apelan al género, como pueden ser Star Trek, El Superagente 86, o sea, se van exprimiendo ya el género como era conocido por el espectador ya sí más de cine. Y ahí empieza o sigue esta retroalimentación, ¿no? Entre el cine y la televisión. Pero no estaba esta cosa de la serialidad, a no ser que fueran lo que serían las telenovelas en los Estados Unidos, que eran los soap opera. No estaba esta cosa de el capítulo que vos tenías que seguir semana a semana y si te quedabas afuera de algo no entendías nada. Eso que estamos viviendo hoy, eso de que necesito saber qué pasa con Better Call Saul, necesito saber qué pasa con American Crime Story, no, eso no estaba. Eran capítulos autoconclusivos, los podías ver en cualquier momento. Nadie pensaba, en Argentina mucho menos, nadie pensaba en temporadas. ¿Qué es eso de la temporada? ¿Por qué hoy sabemos todos qué es una temporada? Ah, no, ese episodio pertenece a la temporada anterior. No, nadie lo sabía eso antes. Y antes estoy hablando de los 80 y principios de los 90. Después les voy a contar cuándo se empieza a pensar en temporada. El continuará era un episodio doble en esa época. En la época de Starkey Hodge, bueno, de estos que les decía, de Star Trek, era un episodio doble, o sea, era un episodio especial el continuará. Entonces, la evolución ahí fue lenta, no hubo demasiada novedad en el formato. Hoy vas, sí, si querés, cómo influyó en su momento Brigada A. Era otro momento de la televisión y acá nos empieza a gustar algo. Ustedes piensen que Brigada A, por ejemplo, en Argentina, era el programa número 1 de rating durante muchos años. ¿Se pueden imaginar una televisión de aire así? Que hoy una serie que ni siquiera sea en concepto de serie como la concebimos hoy, sea el programa más visto y no sea Tinelli el programa más visto.
era otra televisión, era otro momento. Pero ahí también se da un cambio clave en la década del 80. ¿Y cuál es ese cambio clave? Se llama MTV. Ese es el cambio clave. O sea, la televisión cambia porque cambia su forma, su edición, la cámara se mueve de un lugar para otro. Y el concepto del videoclip. Los grupos musicales empiezan a pensar cinematográficamente su música. Esto va a ser clave porque muchos directores de cine arrancan haciendo videoclips y muchos directores de cine bajan a hacer videoclips, que es lo que están haciendo hoy con las series de televisión. Bajan en el sentido porque se suponía que la televisión era algo menor. Entonces ahí aparecen los videoclips de Duran Duran, por ejemplo, que son pequeñas películas, y pasa esa cosa maravillosa con Michael Jackson y Thriller, que directamente él dice, bueno, para esto quiero contar una historia, un corto de 15 minutos, y llama a un director de cine para hacerlo. 3 años después lo va a hacer con otro, con Bad, con su otro disco, dado el éxito de Thriller, y lo va a llamar nada más y nada menos que a Martin Scorsese. En el medio de la década, eso pasó durante los 80, aparece Spielberg y dice, no aparece, ya estaba, tenía escena, digo, aparece como parte de esta charla que estoy dando. Aparece Spielberg y dice, bueno, voy a llamar a algunos amigos. Entonces lo llama Joe Dante, lo llama George Miller, el director de Mad Max. ¿Y qué hace? Hace La Dimensión Desconocida, la película. Y hace una película para cine con diferentes episodios de La Dimensión Desconocida famosos, pero que los recrean con estos directores. ¿Por qué? Porque toda esa generación de directores, Scorsese, Spielberg, todos, que habían estudiado cine, que es la primera generación que estudia cine, eran fanáticos de La Dimensión Desconocida. Es la primera generación de directores que tenía, además de cultura cinematográfica, cultura televisiva. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque todo esto va, de alguna manera, cambiando el formato. Después de eso, Spielberg, ¿qué hace? Va a la televisión y ¿qué crea? Cuentos asombrosos. Cuentos asombrosos, 2 temporadas, en realidad fue su forma de hacer La Dimensión Desconocida. Tenía poder, tenía dinero, dijo, bueno, hago esto. Y lo llamó a Scorsese para que filme un episodio, lo llamó a Clint Eastwood para que filme otro episodio, y se dio el lujito de hacer eso. Si ustedes ven Cuentos Asombrosos ahora, es una serie muy interesante porque uno ve mucho de lo que hay en la televisión en la actualidad, de alguna manera, como incipiente ahí, ¿no? Con un formato diferente, porque la pantalla seguía siendo de 4:4, no era una pantalla de 16:9 como ahora, era más cuadrada. Entonces, bueno, la cuestión era empezar a perfilar algo, empezar a seguir jugando con el formato que estaba cambiando, con una industria que estaba cambiando. Llegamos al final de la década y ahí sí volvemos a ese año 89-90, que es el año de Twin Peaks. Un director de cine muy profundo, el señor David Lynch, se une a un guionista, a un productor, Mark Frost, y hacen de alguna manera algo que quiebra las reglas de la televisión, que es precisamente Picos Gemelos. Acá la daban así, la daba Canal 9, me acuerdo, los miércoles a la noche en el 90 y en el 91. Tiene una primera temporada de 7 episodios excelente, con un episodio piloto, el primer episodio que es una maravilla de la televisión. Cuenta y narra, y los actores actúan, valga la redundancia, de una manera que uno no lo había visto nunca en televisión. Mezcla géneros, es por un lado un policial negro, por otro lado es una suerte de telenovela, un culebrón, y Pueblo Chico, Infierno Grande, un asesinato, un cadáver que aparece en el primer plano de la serie, y a partir de ahí ese cadáver se transforma en un emblema, casi les diría, de la década del 90. El cadáver de Laura Palmer. ¿Quién mató a Laura Palmer? Es lo que estuvo preguntándose la serie constantemente y llegó hasta los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Claro, era una entrada en los 90, un cambio de época tremendo. Unos años después, alguien que le había gustado mucho eso y que era fanático de las series viejas, hace el aporte definitivo. Y ahí, cuando yo les decía antes que discutía con o que me decían mis colegas sopranos, yo les digo, yo me voy un poco más atrás. Iba a aparecer Chris Carter
para decir, quiero hacer una serie. Esa serie se llamó Los Expedientes Secretos X. ¿Saben quiénes eran los amigos a los que llamó Chris Carter para hacer Los Expedientes Secretos X? Vince Gilligan, un joven director con aspiración a director de cine que terminó haciendo televisión. ¿Y saben quién es Vince Gilligan? El creador de Breaking Bad, considerada la serie más importante de la historia, por muchos, entre los que me incluyo. ¿A quién llamó también? A Howard Gordon. Howard Gordon, ¿saben quién es? El productor más grande que tiene en este momento el ambiente de las series, siempre hablando de Hollywood, ¿no? Que es donde tenemos el caudal, lamentablemente, y donde nos va a dar tiempo esta charla para focalizarnos. Howard Gordon es 24, Homeland, todas esas series son producción e idea o adaptación de él. 24 es una serie directamente parteaguas una década después, ¿no? En muchos sentidos. Frank Spotnitz, otro que directamente hace series para Amazon. El nombre que busquen de gente que formó parte de Los Expedientes Secretos X lo van a ver ahora como exitoso, con premios Emmys encima, con cantidad de cosas. No así Chris Carter, que después de Los Expedientes Secretos X no pudo hacer nada, inclusive trató de reflotar la serie en los últimos años, muy mala realmente, pues es una serie que era en ese momento, que captó la angustia de fin de siglo, la paranoia de fin de siglo, que trabajó mucho el género noir, bueno, y que sobre todo nos metió esta idea. Y ahí es donde uno empieza a responder, bueno, ¿por qué estamos viviendo esta era dorada de la televisión? Quizás el germen hay que buscarlo ahí, por dos líneas. Por las líneas narrativas que aportaron shows como Twin Peaks y Los Expedientes Secretos X, donde uno veía unos movimientos de cámara realmente que antes no se veían en televisión. Obviamente la manuabilidad, la idea de sumar la Steadicam, ese contrapeso en las cámaras a la televisión, también ocurrió en los 90. Y después, obviamente, la tecnología que permitió esto. La narrativa y la tecnología, ese cambio se da en la década del 90. Y la tecnología a la que pudimos acceder es el boom o el comienzo del boom de Internet. Entonces empezamos a tener información de las series. Entonces ahí entendimos que había temporadas. Y Los Expedientes Secretos X estaba construida en base a temporadas. Si bien la mayoría de los episodios eran autoconclusivos, tenías que ver la trama general de la serie, y esto había que seguirlo temporada a temporada. Ahí es donde se produce ese clic. Tan es así que a fin de la década, antes del cambio de milenio, aparece la primera temporada de Sopranos. Una genialidad, realmente, fue la llegada definitiva de los autores a la televisión, y a partir de ahí se abre esto. A partir de ahí es lo que ustedes quieran, porque después, 5 años ya, en el 2004-2005 aparece The Wire, totalmente diferente, con un señor que se llama David Simon, que mezcló el género con cuestiones sociales. Y quizás ninguna serie trató de manera tan exhaustiva y tan interesante lo que eran los problemas raciales, políticos, de corrupción en los Estados Unidos en el marco de un policial y de un equipo de policías, en definitiva, que lo que hacían era investigar a narcotraficantes. Es una joya absoluta, inclusive hay mucho juego con el tema de las cámaras de vigilancia, de cómo la cámara registra eso. Hay una intertextualidad constante con la imagen en el caso de The Wire. Todo esto, gracias a esa mente increíble que es David Simon, realmente es para mí uno de los autores más interesantes. Obviamente iba a aparecer también Vince Gilligan para cerrar la frutilla del postre de ese momento con Breaking Bad, nada más y nada menos. ¿Y por qué uno cuando habla de excelencia en la televisión habla de Sopranos, habla de The Wire o habla de Breaking Bad? Básicamente por su aprovechamiento del lenguaje audiovisual, por todo esto que hablábamos antes, que estaban experimentando en su momento Hitchcock, que después lo hizo Spielberg. Bueno, ellos aprovecharon el formato y de alguna manera cimentaron y dijeron, hoy se puede hacer esto. ¿Ven? Pueden seguir nuestros pasos. Breaking Bad es ir a un mito clásico, que es el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Bruce Banner y Hulk. Es básicamente esa historia. Es el tipo gris, el tipo apocado, que lo que hace es un camino, un trayecto, y ese pobre profesor,
que renegaba de eso, de su realidad, que la vida lo oprimía. Walter White, a partir de una enfermedad, de un hecho que lo saca de eje, de una enfermedad terminal, se transforma en ese tipo bastante más interesante, que en ese monstruo que es Heisenberg, nada más y nada menos, ¿no? Con esa línea, cuando se enfrenta por última vez a su mujer y les trata de explicar el lío en que se había metido, cuando ya lo habían descubierto, cuando todo, la mujer lo frena, le dice, por favor, no me digas que lo hiciste por nosotros, porque él en su momento pensaba en la subsistencia de su familia más allá de su vida. Y él dice, no, lo hice por mí, nunca me sentí tan vivo. Bueno, una serie de televisión puede darte una línea hoy como esa y cerrar un concepto perfectamente, cosa que con el cine hoy no se puede. Yo tuve la posibilidad de hablar una vez con Vince Gilligan el año que ganó casualmente el premio Emmy. No una entrevista, fue una charla después de que había ganado el premio. Estaba con el premio en su mano, de hecho. Y charlando, bueno, le agradecí varias cosas y me contaba, yo vine a Hollywood queriendo ser director de cine y tuve que trabajar en televisión porque necesitaba plata. Y hoy no me voy ni loco, me dijo, de la televisión, porque tengo más libertad, porque puedo contar las historias como las quiero contar, porque me puedo tomar un tiempo para hacer un relato. Bueno, creo que eso es la televisión y las series de televisión y la ficción televisiva en este momento. ¿Cómo va evolucionando la cosa? Bueno, ahora hay que focalizarse en el negocio, porque lo que está cambiando, ya ha cambiado, pero estamos en un momento de revolución súper interesante, que tiene que ver con el on-demand. Hoy cada uno ve lo que quiere, en el momento que quiere y cuando quiere. Así me vendieron por primera vez hace 5 años al servicio on-demand más popular de todos. Eso es haber interpretado lo que ya uno como consumidor hacía, que era buscar las series en internet, bajarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el negocio está ahí. Y esto lo ve en la industria uno también. Fíjense lo que fueron las últimas entregas de los premios Emmy. Tenemos una bastante cerca. ¿Y qué pasó ahí? Por primera vez, un servicio on demand tuvo más nominaciones que la cadena que hasta entonces tenía más nominaciones, que era HBO. Por primera vez. Y después los premios también estuvieron muy repartidos, y si uno abre y empieza a contar servicios on demand, los grandes ganadores fueron los servicios on demand. Hasta hace 3 años no los dejaban ganar nada a los servicios on demand. ¿Por qué? Porque la academia que entrega esos premios es muy tradicionalista y es la que, en última instancia, quería privilegiar a la televisión tradicional por sobre esta avanzada que se venía, que eran los servicios precisamente de televisión on demand. Pero bueno, no se puede frenar el viento, entonces lo que está pasando ahora es esto, ¿no? Que todas las cadenas, todos los estudios van a terminar teniendo, ya la mayoría lo tienen, pero digo, esto va a seguir creciendo y cada vez más, va a tener su servicio de contenidos on demand. Y de hecho, cadenas que tenían que ver con otras cosas, como Amazon, por ejemplo, más ligada a, si se quiere, la venta de artículos, de lo que quieras, hoy es productora de contenidos y fue la gran ganadora de los últimos premios Emmy, nada más y nada menos. O sea que estamos en un momento muy interesante. Entonces, en este momento, en estos últimos 2 años, es donde se produjo realmente este cambio acá en Argentina, así que lo que tenemos por delante es más que interesante. Hola, ¿cómo estás, Catherine, de Periodismo? Te quería preguntar, ¿qué opinas de que Netflix quiera llevar sus producciones y todo al cine? ¿Crees que se quieren focalizar ya por ese medio o quieren seguir con las dos cosas como vienen hasta ahora, como plataforma digital y cine? Es la pregunta del momento en términos de negocios, ¿no? Hay 2 cosas ahí que estás preguntando. O sea, ellos están haciendo películas originales y hay una discusión muy fuerte por el tema de determinadas películas que compran derechos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, la última ganadora de Venecia, que es Roma, de Alfonso Cuarón, ¿la vamos a ver por Netflix? O sea, ¿no la podemos ver en el cine? Esa es la discusión. Y se dio muy fuerte en Cannes,
los últimos 2 años. Cannes le prohibió presentarse en competencia a Netflix si Netflix no garantizaba que eso se exhibiera primero en cine. Entonces se están tratando de poner de acuerdo. Esto tiene que ver con lo que hablaba antes en la charla, pero ya extendido al cine, y es muy buena la pregunta en ese sentido, de qué es lo que está pasando con el negocio realmente. Si vos me preguntabas, el inicio de la pregunta era qué pensaba, la verdad me parece malísimo que no podamos disfrutar del cine, en la sala, ¿no? Creo que ahí van a tener que llegar a un acuerdo. Mi deseo sería que se llegue a un acuerdo de que Netflix haga acuerdos con diferentes regiones de distribución y de que por lo menos se garanticen 2 semanas de exhibición de una película antes de que suba irrestricta a on demand. Es muy difícil que eso pase. Pero bueno, ahí es donde van a empezar a jugar las leyes de los países y depende también qué tipo de producción. Una cosa es la producción del país y otra cosa es una producción extranjera. La última película de Scorsese, o sea, estamos hablando, Scorsese con De Niro, con Joe Pesci, probablemente sea el último, no probablemente, es el último momento que lo vamos a ver a ellos juntos. O sea, y la vamos a tener que ver por Netflix, no la vamos a poder ver en cine. O sea, el hombre que es el exponente, el que queda vivo, él y Clint Eastwood, del cine como lo concebimos, de la cinefilia, y la verdad que no está bueno. Respecto al negocio y lo que me preguntabas ya en la parte final de la pregunta, creo que sí, que se están focalizando en acaparar todo lo posible en términos audiovisuales. Por eso no hablamos ya de series, sino que hablamos de contenidos audiovisuales. Verónica, de periodismo. Hola. En las series on demand, a veces llama la atención es que son personajes no muy conocidos, por ejemplo, en el cine o en la televisión estadounidense. Sí. Argentina, por ejemplo, ¿cuál es el desafío que se plantean aquí para hacer una mejor elección del reparto y no caer en los mismos actores de siempre? Esas cosas tienen que ver con cuestiones más internas de las industrias. Los costos de una serie de televisión son altísimos para hacer una serie de televisión. Son imposibles de recuperar si no se hacen acuerdos comerciales de distribución. Por ejemplo, acá se hizo la serie de Sandro. En su momento se testeó para ver en todos los países de Latinoamérica cuánto conocimiento había de Sandro y a cuántos países se podía vender la serie. Porque si es para consumo de el mercado argentino nada más, es irrecuperable la plata. Aunque tengas una serie que es una apuesta artística interesante, bueno, vamos a esa cara consagrada que sabemos que hizo una tira hace 2 años en la cual tuvo, no sé, 25 puntos de rating. Es muy complicado. Es también un desafío. Gracias.